Bienvenidos una vez más a nuestra transmisión digital de Salud Pública al Mediodía. Hoy es lunes 25 de enero del 2021. Te habla el doctor José Rodríguez Orengo, director ejecutivo del Puerto Rico Public Health Trust, una entidad del Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico. Aquí te vamos a ofrecer información y análisis del COVID-19 y otros aspectos que incumben la salud pública en las comunidades de la isla. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización Mundial de la Salud, donde ya en programas anteriores hemos estado discutiendo varios de ellos. Ya habíamos discutido el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género y agua limpia y saneamiento. El próximo que nos tocaría sería energía asequible y no contaminante, que vamos a estar discutiendo durante esta semana. Sin embargo, durante el fin de semana estuve leyendo varios artículos y uno que me llamó mucho la atención, en el cual tiene que ver con el área de salud y bienestar, y es el que quisiera enfocarme en el día de hoy. Y la pregunta que tenemos para el día de hoy es si los anticuerpos monoclonales del COVID-19 o en contra del COVID-19 ayudan a los adultos mayores. Pues, buscando en diferentes partes de la literatura científica, encontramos este estudio donde se hizo un clinical trial que se llamó BLAZE-2 COVID-19, en donde se estaba utilizando el anticuerpo bamlanivimab, que es de Eli Lilly y que va a estar siendo manufacturado aquí en Puerto Rico, en Amgen, en Juncos. Este estudio fue hecho por el National Institute of Health y también por la Red de Prevención del COVID-19, que también es una entidad que ha trabajado bastante con el NIH. En este estudio se reclutaron residentes y staff de diferentes centros de cuidado extendido, o como le decimos en inglés, nursing homes, en donde allí se reclutaron cerca de 965 personas, residentes y también del staff que se tiene en estos centros de cuidado, en donde estos 965 eran negativos de PCR. Así que al darle este tipo de tratamiento, era para hacerlo como una prevención primaria, evitar de que le dieran síntomas si fuesen infectados por el COVID-19. También había otro grupo que era de 132 personas, 41 residentes y 91 staff, que cuando hicieron las pruebas moleculares dieron positivo. Y entonces allí pues se les dio el medicamento como parte de prevención secundaria para ya evitar de que los síntomas se pudieran exacerbar y entonces tener allí más síntomas en los pacientes. Este estudio fue randomizado, así que se le daba el bamlanivimab en 4.200 miligramos. Se hace con una infusión de 1 hora. En Puerto Rico lo tenemos disponible para cualquier persona, así que si usted tiene COVID-19, está infectado y tiene síntomas, vaya rápidamente a su médico, porque el Departamento de Salud puede ofrecerle este tipo de tratamiento. También tenemos que se le daba el placebo, así que estábamos randomizados y era doble ciego. Luego de 8 semanas del estudio, se estaban midiendo si las personas tenían síntomas del COVID-19 o no. Así que se vio que los tratados con el bamlanivimab versus el placebo, el odds ratio fue de 0.43 y con un valor significativo estadístico de 2.1 por 10 a la menos 4. Lo que quiere decir esto es que había un riesgo menor, cerca del 57%, para tener síntomas aquellas personas que tenían
el Bamlanivimab. Cuando se hizo un análisis un poco más sesgado, donde se miraron solamente a los residentes, al staff se dejó aparte, se vio que la razón, el odds ratio, que es 0.20, de igual manera, con un valor de P de 2.6 por 10 a la menos 4, donde ahora hay cerca de un 80% menos riesgos para tener síntomas del COVID-19 si le dan el Bamlanivimab. Esas son excelentes noticias en las cuales están demostrando de que ocurre menos síntomas en este grupo de personas, de adultos mayores, que son los vulnerables principalmente para fallecer del COVID-19. Así que, ¿qué ocurrió en términos de los fallecimientos? Pues se determinó de que en aquellos pacientes que fallecieron que estaban relacionados al COVID-19, hubo 4 de ellos, de los 299 que tenían de los residentes. Y todas los que fallecieron fueron del grupo placebo. Por lo tanto, no hubo personas que se le dio el Bamlanivimab y que fallecieron. Así que esas son también muy buenas noticias, en el cual tiene algún efecto protector para evitar el fallecimiento en las personas. También se miraron los fallecidos completos, donde tenemos no COVID-19, fueron 16 muertes totales, porque como parte del proceso de vida, las personas adultos mayores también tienen una probabilidad mayor de fallecer. Y en esto hubo 11 en el grupo placebo y 5 en el de Bamlanivimab. Así que también esos fueron números que se dieron en el artículo. En arroz habichuela, pues sabemos que el uso de Bamlanivimab fue efectivo en adultos mayores que viven en centros de cuidado extendido, donde han habido múltiples brotes y también grandes pérdidas de vida en estos centros, en donde a este Bamlanivimab previene los síntomas mayores y se tienen que hacer más estudios para determinar si realmente evita la mortalidad del virus en estos pacientes. Así que esas son muy buenas noticias de este estudio que tenemos al día de hoy. Tenemos que tener en cuenta de que, y hemos hablado anteriormente de las mutaciones y las variantes que tenemos. La de África del Sur, la 484, que habíamos hablado la semana pasada, se ha demostrado de que puede tener un efecto en estos anticuerpos monoclonales. Por lo tanto, la efectividad tal vez en esta variante no es tan efectivo como se ha visto en el estudio que acabamos de discutir. Así que hay que estar bien pendientes y ya se está designando y determinando lugares aquí en Puerto Rico dentro del Departamento de Salud donde se van a estar haciendo dichas secuenciaciones y estamos a la espera de tener resultados al respecto. En términos de los datos de Puerto Rico y el mundo del COVID-19 que siempre damos, pues ya estamos, para esta semana vamos a estar llegando a los 100 millones de personas que van a estar infectados con el COVID-19 por una prueba molecular o de antígeno, en donde siguen siendo Estados Unidos, India y Brasil los 3 primeros. Un comentario que tengo que hacerles es que México, que lo tenemos en la parte inferior con 1.7 millones de habitantes, es el 4º país con más fallecidos en todo el mundo. Ellos tienen otra manera de hacer la detección en términos de México, así que ese número puede ser aún mucho mayor. En términos de los fallecimientos, sigue siendo Estados Unidos, que está llegando ya a los 420,000 personas muertas por el COVID-19, en donde sigue Brasil e India, y luego, como les comenté, el país de México es el 4º con 149,000 personas que han fallecido. En términos de la tasa cruda en Estados Unidos, está en 127.7, aumentó 2 puntos en este fin de semana, así que
la cantidad de personas fallecidas fue bastante durante este periodo de 2 días. En términos de Puerto Rico, estamos viendo de que estamos ya al punto de llegar a las 100,000 personas que están confirmadas con el COVID-19, ya sea con las pruebas moleculares o de antígenos. En términos de la tasa cruda de fallecidos, estamos en 55.7. Aquí en Puerto Rico aumentó solamente 0.5 en este fin de semana, así que no, solamente el viernes fue que vimos los 29 reportados fallecidos. En los últimos sábados y domingos han sido bastante pocos. Y la razón de las tasas de Estados Unidos y Puerto Rico nos sube a 2.29. Recuerden de que estuvimos en 2.24 la semana pasada. Y les tengo que recordar, en agosto estábamos cerca de 5 veces menos que en Estados Unidos. Así que vamos a ver cómo nos va en las próximas semanas. En términos de los municipios, vemos que hay más municipios que se están convirtiendo a naranja, donde estamos entre 5 y 9.9% de positividad de las muestras. Hay que tener en cuenta de que si no se hacen muestras, pues puede ser de que no tengamos los resultados adecuados, y ese es el caso de Culebras, donde solamente se han hecho en las últimas 2 semanas 4 muestras de PCR. Así que algo tenemos que hacer para determinar si eso es realmente cierto lo que está ocurriendo en Culebras, de que está verde, o si es que no estamos haciendo las pruebas suficientes. En términos del índice de riesgo, ya podemos dar datos hasta el 20 de enero, ya el 17 de enero, que fue el domingo pasado, tenemos claramente de que estamos en naranja, en nivel 7, y el 20 de enero seguimos en nivel 7, así que dado a que no tenemos un sistema tan robusto de muestreo, estamos haciendo un buen trabajo de muestreo, pero necesitamos un poco más, y también para la parte de rastreo de contacto, que necesitamos aumentar la cantidad de personas que contactamos dentro de esas 24 horas. Tenemos que llegar a un 80 o un 90%. Y eso pues nos hace que si no tienes que salir de tu casa, quédate ahí para evitar este contagio. Sin embargo, lo que vimos durante este fin de semana en diferentes partes que estuvimos observando es que parece que estamos bajando la guardia. No lo hagamos, porque si no vamos a estar viendo lo que nos está diciendo esto en términos de los casos activos, donde la tasa de casos activos vemos claramente de que está subiendo en estos últimos días, teniendo nuevamente y manteniéndonos en más de 500 casos diarios en los últimos 14 días. No queremos volver a la situación que tuvimos en noviembre y diciembre, y pueden ver que tenemos aún más casos que los que tuvimos cuando comenzamos esta avanzada, que fue en octubre. En términos de los cuartos intensivos, sí, tenemos una situación en donde vemos una merma en las hospitalizaciones de pacientes de COVID-19, donde claramente lo pueden ver ahí, desde que el 11 de diciembre, que teníamos cerca de 660 personas en los hospitales, hasta ahora que estamos en un promedio de 330. Todavía ese número es alto. Estamos diciendo de que tiene que ser menos de 280, 220, entre ese rango, para poder lidiar con la situación que tenemos con los hospitalizados en la isla. También ya estamos viendo de que la cantidad de unidades de intensivos que están siendo ocupadas por personas de COVID se está manteniendo en un plató, en una meseta. Estamos subiendo y bajando, pero parece que se va a quedar allí. A nosotros nos encantaría que siguiera bajando, y la única manera de eso es que tengamos menos personas infectadas. Y también ahora la utilización del tratamiento del anticuerpo monoclonal, que ya está disponible para todos nosotros aquí en la isla. Así que los hospitalizados en el día de hoy eran 312 y 56 en intensivo.
En términos de los fallecidos, se reportaron solamente 5 casos. Todos los casos son importantes y vemos que también, de igual manera que estábamos viendo en los casos de los intensivos, parece que estamos llegando a este tipo de meseta o plató en términos de las personas fallecidas. Nuevamente, puede ser que esté ocurriendo lo que ocurrió el viernes pasado, que todavía no han reportado y que esto pueda aumentar, así que estamos claros de que todavía hay ajustes en términos de traer esta información de parte de los hospitales al Departamento de Salud y se debe hacer a la mayor premura posible. Estos son los fallecidos, que fueron en diferentes partes de Puerto Rico, Camuy, Calley, Maunabo, Vega Baja y San Juan, donde nuevamente los vulnerables son los mayores de 65 años, aunque tenemos ya una persona de 59 años que también falleció, fue reportada en el día de hoy. En términos de cómo podemos evitar esto, es vacunándote. Así que si tienes oportunidad de vacunarte, hazlo, porque así te vas a estar cuidando tú y vas a estar cuidando a tus personas queridas. Así que es importante para eso. Y para hablar sobre las vacunas, tenemos este miércoles al doctor Jorge Ferrer, eticista, que nos va a estar hablando del acceso a las vacunas en los tiempos de pandemia, desde una perspectiva bioética global, donde vamos a estar hablando de la justicia social, donde vamos a estar hablando de a quién debe estar llegando este tipo de vacunas a nivel global también. En términos de cómo te puedes estar poniendo en contacto con nosotros, aquí lo tienes en Zoom. Puedes ir también a nuestra página, que ahí tenemos la información para poder acceder a esta gran conferencia magistral que vamos a estar dando el próximo miércoles. Así que eso ha sido todo por hoy. Yo me voy a despedir y nos vamos a estar comunicando nuevamente este próximo miércoles, el 25 de enero, antes en la conferencia magistral y luego al mediodía, donde estaremos dando 10 a 15 minutos sobre lo que está ocurriendo sobre el COVID y también hablando sobre los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización Mundial de la Salud. Así que esto ha sido todo por hoy. Hablamos luego. Bye.